Hermanos, un gozo, una alegría estar aquí presente. Hermanos, después de unos cuantos meses, tiempo que he venido para este lugar, conociendo a los hermanos también. Es un gozo, una alegría. La amistad que hemos entablado con los siervos, con nuestro hermano Kevin, el hermano Diego, su familia. Es un gozo verlos, hermanos, sirviendo en la obra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Cuando usted lo encuentre puede confirmar con un amén. ¿Han encontrado, hermanos? Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Antes de entrar en el mensaje, yo quiero saludar a todos los hermanos con la paz del Señor. Usted reciba el saludo de mi pastor, Roberto Morel. Estamos siendo pastoreados por él en la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Impacto Final. Manda los saludos, pastor, su familia, los obreros están de actividad en otro anexo. Hermanos, en el campo misionero, es un gozo, una alegría estar aquí. Hermanos, vengo con mi esposa, con mis cuñados y nuestra hermana Melanie que nos trajo en su vehículo. Dios bendiga el esfuerzo también de los hermanos para este lugar. El hermano me había comentado, invitado. Hermanos, Dios empezó a ministrarme con una palabra y orando al Señor, Dios habló algo para mí. Yo hablaba con Dios, le digo, Señor, de la palabra que tú me estás dando, porque a veces cuestionamos a Dios o medio que estamos ahí en duda de la palabra que tú me estás dando. ¿Será que es lo que debo compartir con ellos? Es una fiesta espiritual. Y Dios me dijo, decile a la iglesia que la puerta tiene que estar cerrada. Yo no entendía, le pedía confirmación a Dios a lo largo del culto, seguía con esto en mi corazón y sentí la voz del Espíritu Santo decir para mí nuevamente, decile a la iglesia que la puerta tiene que estar cerrada. Yo voy a predicar bajo este tema, bajo este contexto, que la puerta de la intimidad con Jesús tiene que estar cerrada. Mientras mi hermano, aleluya, daba, aleluya, el anuncio de la actividad que están teniendo en todo el ministerio y que, aleluya, el grupo es reducido en esta mañana, dije, Señor, es lo que me hablaste tal cual. Yo voy a predicar en esta mañana para los siervos que están haciendo la guerra en esta casa. La puerta tiene que estar cerrada. Y Dios va a hablar tremendamente con nosotros aquí hoy, lo que estamos. Jamás. Yo voy a hablar para una iglesia que conoce la Escritura en esta mañana. Simplemente para dar un contexto, usted va a ver a Jesús dando ciertos mensajes. Evangelista Mateo empieza a contar la vida de Jesús, no como lo hace Lucas ni como lo hace Marco. Él tiene otra perspectiva. Después de la resurrección de Jesús y que él dirigió campaña misionera en otras naciones, Mateo presenta a Jesús como un maestro inigualable, que desde la verdad y la autenticidad descubre lo falso de ciertas actitudes humanas aparentemente piadosas, pero que en realidad están llenas de avidez por recibir el aplauso, la gloria y la adulación
pública. Por eso usted va a ver capítulo anterior de la Sagrada Escritura en este libro o evangelio, capítulo 5, dice la Biblia que Jesús se para frente a una multitud y empieza a enseñar como nosotros los cristianos damos a entender, conocemos como las bienaventuranzas, el sermón de Jesucristo en aquel monte. Dice: serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire el versículo, aleluya, de número 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esta mañana, iglesia, los que tenemos limpio el corazón, los que hemos sido limpiados por esas, dando una serie de enseñanzas a las multitudes. A mí me gusta cómo predicaba Cristo. Cristo no predica como uno. Cristo, hermanos, tenía esa gracia tan preciosa, porque Dios no es como somos nosotros. Usted va a ver, hermanos, posteriormente Jesús empieza a dar algunos mensajes. Mire, Jesús y la ley. Jesús y el consejo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando des limosna, estamos mandados a hacer limosna, pero cuando la des, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu y lo público. En la intimidad, hermanos, y en lo externo. Ahí Jesús continúa su mensaje sin hacer un punto aparte, sino una continuación. Y el versículo 5 dice: cuando ores, porque los cristianos oramos. Yo pensé que en Moreno oraba, hermano, se oraba fuerte. Hoy se ministró, se habló, hermanos, de que la iglesia ora. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene comunión con el cielo. Y cuando ores, no sea como lo hipócrita, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, separación entre lo que se debe hacer en secreto y de lo que sucede en público. Jesús da estos ejemplos, hermano, acerca de la intimidad, acerca, hermanos, del propósito que tiene la oración. Cuando ore, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. El Padre no está en cualquier lugar. Como dijo nuestra hermana, y que Dios la bendiga, antes cuando oró por mí recién, que nosotros aprendimos desde la antigüedad, hermano, a orar, a clamar, a vigilar y a ayunar. Como que hoy en día se escuchan mensajes de nuevas revelaciones, de cosas nuevas, hermano, y vemos en la antigüedad que las aleluya, a mí me encanta su palabra, aleluya, porque no hay sombra de variación en ella. La palabra de Dios es perfecta, tan perfecta que tiene el poder para convertir el alma. Entonces Jesús, nadie, solamente a tu Padre, porque cuando ores vas a cerrar la puerta, vas a entrar en el aposento y tu Padre va a estar ahí en el secreto. ¿Cuántos dicen amén? Estaban a través de preguntas y respuestas, era como una especie de show que se daba. Y la palabra que describe el diálogo, este diálogo de pregunta y respuesta, era esta palabra, upokrinomai, que significa replicar o contestar. Upócrites, este término, hermano, es el que en la antigüedad, el trasfondo de este concepto. Hoy en día, hipócrita es aquel, aleluya, que aparenta una supuesta santidad en el culto, que aparenta cantar y quebrantarse en su presencia. El hipócrita es el que pasa con una máscara puesta, aleluya, queriendo, hermano, imitar a nueva, un espíritu recto
esto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Pero a mí me llama la atención, después de esa oración continúa un versículo más. Antes de predicar y querer traer a los transgresores al camino, aleluya, nuestro corazón tiene que ser transformado. Entonces, ¿de qué no vale, hermano, venir ante la presencia de Dios con hipocresía? Aleluya, el pastor, los siervos pueden mirar lo externo, pero hay uno, hermano, que tiene dos ojos, como de llama de fuego, que nos traspasa en esta mañana y conoce cómo vine a presentarme delante de Él, qué culto vine a rendirle a Él, si vine por Él o si vine por alguien más. Aleluya, en esta mañana Dios de... Los simuladores del culto que vienen, simulan, hermanos, cambian la voz, hacen la voz más gruesa, si predican, si cantan, hermanos, hacen de todo. Pero yo estoy hablando a una iglesia acá que entiende la palabra. Y en esta mañana tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle la gloria al Señor que vuelva, que no se vaya. Y si hay alguna máscara, vamos a romper en esta mañana, que Dios no tardará en renovar un espíritu de santidad. Podemos ver, hermanos, cierto significado, pero Dios hablaba algo para mí para hablar en esta mañana con usted. Libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 6. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Podemos leer de nuevo. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alguien mencionaba en esta mañana, creo que era nuestra hermana, que hay cosas o prédica que hoy ya no se escucha, ¿no? Alguien mencionaba. Y podemos ver en la antigüedad que la generación que buscaba a Dios de corazón, de verdad, sin hipocresía, sin ni nada externo, hermano, de lo que hayamos aprendido. Si queremos ser una generación que marque la diferencia, hay que buscar el rostro de Dios. Tan solamente venir a un culto sin hipocresía va a marcar una generación. Si en el mundo hay generación que son, hermano, hipócrita, si otras congregan todos sus hijos bien lejos, hermano, y uno dice, ¿con qué cara uno puede venir a aconsejar, a predicar, a organizar, proyectar, si hay cosas que no arreglamos primero en casa? Podemos alabar a Dios en esta mañana. Entonces, tal es la generación de los que buscan tu rostro. Usted quiere marcar diferencia, busca el rostro de Dios. La Biblia dice, y yo podía entender, nosotros somos de Cristo. Nosotros, hermano, cuando Dios me ministraba, estábamos esta semana de culto de oración en la iglesia, allí en La Ferrere, y yo estaba orando también por ustedes, por este culto, hermano, y Dios me habló esto: nosotros somos de Él. Nosotros estamos en este mundo, pero somos, hermano, como aquellos extranjeros y peregrinos. Y Dios me hablaba algo y me ministraba. Hay jóvenes que están batallando en la mente, tremendo, pensamientos impuros que vienen, que maquinan cosas, hermanos, que no proviene del Espíritu de Dios. Dios me empezó a ministrar fuerte. Y algo que yo quiero decir para... Tiene que ir toda tristeza y toda angustia, se tienen que caer las cadenas. Aleluya, yo sentí en esta mañana como cadenas pesadas que oprimían a la iglesia de Cristo eran rotas. En esta mañana quiero recordarte, sierva, quiero recordarte, siervo, tu vida le pertenece a Cristo. Amandei, croicondo, loyo, roy, racrun, quilima. Tu vida le pertenece al Señor. Es una guerra fuerte que te está ofreciendo el diablo en esta mañana. Yo vengo con la palabra y quiero decirte que vale la pena servir a Dios, cueste lo que cueste.
Está costando lágrimas, vamos a seguir más. Está costando amandalaya raba, pérdida de amistades, que Dios nos está diciendo, tenés que cortar. Aleluya, vas a terminar mal. Aleluya, estamos entregándole cosas a Dios en esta mañana y la recompensa vendrá. Será más gloria de arriba, será un avivamiento para esta iglesia, serán almas llegando a esta casa. Pero tenemos que entrar en la intimidad con Cristo. La puerta tiene que estar cerrada. Aleluya. Libro de los Salmos, capítulo 73. Espíritu de Dios, siento su presencia en esta mañana. Este salmo de Asaf, el levita. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Se anima a repetir, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La historia bíblica nos lleva a la antigüedad, nos muestra a David trayendo el arca a la ciudad que él había levantado, en la ciudad de David, así se llamaba. Y dice que venían los levitas. David había designado a los levitas para que le sirviesen a Jehová perpetuamente, para siempre, porque al que Dios llama, le llama para siempre. Usted, aunque se aparte, aunque se aleje, aunque se vaya a donde vaya, de que en ese transcurso en el que va llegando el arca al lugar donde corresponde, porque este lugar es para la gloria de Dios. En la antigüedad, hermano, el fuego descendía, hermano, en el altar y lo quemaba. Hoy el altar es nuestro corazón, pero en la antigüedad era de esta manera. Y la Biblia dice que mientras el arca iba llegando a su lugar, a la tienda de David, hermano, los músicos empezaron a alabar a Dios. Asaf tenía una particularidad, era líder de alabanza, era el ministro que lideraba a todos los músicos y los cantores. Usted va a ver todos los nombres que hay. Y todos los músicos, los cantores, hermanos, tremendo un actualice esto, el arca estaba volviendo, la gloria estaba volviendo a su lugar. Los músicos empezaron a alabar a Dios, a glorificar a Dios, pero Asaf, el líder, Asaf, el que lideraba la orquesta, la música, empezó a ver otra cosa. En vez de mirar cómo el culto se realizaba, él estaba presente en el culto, pero su mente, mire lo que decía el versículo número 1 del capítulo 73. Todo esto está contando Asaf en aquel momento. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tú empezó a ver cómo prosperaban los impíos y los arrogantes. Por ahí Asaf, en este tiempo, no estaba bien económicamente y empezaba a ver al vecino, al pariente mundano, incrédulo, cómo prosperaba una empresa, cómo le iba bien, tenía un 0 kilómetro, hermano, o tanta cosa material. Él empezó a ver la prosperidad que tenían los hombres de afuera, porque perdió el foco. Hermano, en vez de estar mirando la gloria de Dios, el culto, empezó en la mente a mirar para afuera. Y él empieza a tener muchos pensamientos. Mira el versículo 13, lo que llegó a decir Asaf, el líder. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Qué terrible llegar a este punto, hermano, espiritual tan débil, tan flaco, en decir la verdad que todo este tiempo ministrando en la iglesia, sirviendo, aleluya, activando en todas las actividades del ministerio, invitaban a confraternidad y estábamos, pero todo ese tiempo fue en vano. Fue tiempo perdido, en vano he limpiado mi corazón, en vano me santifiqué, en vano oré, en vano ayuné. Asaf empezó a tener estos pensamientos. ¿Y qué Dios quiere? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. ¿Qué quiero decirte hoy, querido joven, hermano, hermana? Hay que entrar en el santuario de Dios para comprender.
Hay que entrar en su presencia para entender lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Sabe cuántos jóvenes llegan sin propósito? No saben, aleluya, qué hacer. Como contaba nuestro hermano, hay jóvenes que vienen al culto esperando mucho de un hombre, de lo que el hombre humanamente puede dar. Hermano, nada puede dar el hombre, pero Cristo puede darte todo. Cristo puede darte fuerza nueva. Cristo puede darte su Espíritu Santo. Cristo puede darte en esta mañana de su presencia. Por eso no desperdicie esta oportunidad de alabar a Dios, de bendecir su nombre, porque estamos en una... Mi familia me abandonó, ¿qué hago? Me despidieron en el trabajo, ¿qué hago? Mi familia está a punto de destruirse, ¿qué hago? Los médicos solo me dan mala noticia, mal pronóstico, ¿qué hago? Vamos a entrar en el santuario. Vamos a entrar en el santuario con Dios en esta mañana. Vamos a usar el método bíblico. Vamos al versículo 21, porque la oración y el salmo continúa. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Mire cómo Asaf conversaba con Dios. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, Dios. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos? Iglesia de Moreno de los Cuatro Vientos. Iglesia. O sea, a mí no me traigan otra cosa que no sea Dios. Aleluya. Si me siento mal, yo tengo a Dios. Si me siento triste, yo tengo a Dios. Aleluya. Si me siento poco ánimo, si me siento desganado, si me siento morirme, si me siento desfallecer, a mí no me den otra cosa. Ministros y jóvenes que lo único que están pidiendo es la gloria de Dios. Porque es lo único que tenemos. Entonces hay algo que acontece en el santuario, en la intimidad con Dios, en la presencia de Dios. Salmo capítulo 31, 20. Dios me dio esto para usted, hermano, en esta mañana. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Amén. A veces nosotros, por no meternos en el santuario de Dios, no comprendemos muchas cosas. Yo no sé si hay alguien que haya padecido la murmuración. No sé si hay alguien aquí que lo han calumniado, lo han injuriado, han hablado falso testimonio de usted. Hasta que aconteció una situación particular en la iglesia y Dios habló algo para mí. Me dijo: en mi presencia yo tengo un lugar secreto. En mi presencia. Y yo digo, pero los que calumnian llegan al culto. Los que injurian, los mentirosos, los que se ponen el disfraz que hablábamos en el comienzo, llegan al culto, tienen parte. Ellos pareciera ser que hacen descender la gloria de Dios, pero uno ve y lastiman a todo el mundo y hablan y lo único que causa es molestia. Uno dice: Dios, ¿por qué permití esto? Es que dice Dios para mí, es que mi presencia es para todos. Lo único que impide que uno entre es el pecado. Pero la misericordia de Dios se extiende a todo el mundo. Usted está siendo atacado por la conspiración del hombre. Usted, predicador, predicadora, que se levanta con un mensaje confrontativo,
con un mensaje que no apaña el pecado, con un mensaje que, hermano querido, confronta con la verdad bíblica. Usted tiene ese mensaje, usted dice, yo quiero predicar algo más bonito, más lindo, más suavecito, pero no me sale siempre que me dan parte. Yo tengo que hablar lo que el Espíritu de Dios pone en mi boca, en mis labios, no me puedo contener, a veces me siento, puede decir usted como aquel profeta que lloraba, que dice que él intentó cesar la predicación, su mensaje, ya él no veía alguna motivación, porque hermano, a veces como predicador nos desmotivamos y decimos, predico y no, aleluya, parece no haber una respuesta, una reacción, aleluya, de parte del cielo para él, aleluya, después vienen los problemas. Quédate tranquilo con lo que murmuran de ti, con lo que conspira el hombre. Porque hay un lugar secreto en su presencia reservado para usted. Y en ese lugar secreto Dios te reserva. En ese lugar secreto Dios te respalda. En ese lugar secreto, aleluya, Dios te abraza. En ese lugar secreto, aleluya, Dios, hermano, te acaricia. En ese lugar secreto Dios te guarda. Presencia, exalte su nombre, que Él está aquí en esta mañana. Es que yo tengo que ministrar con esta palabra que Dios me dio para esta iglesia local. San Juan capítulo 20, versículo 19. De la semana, oiga bien, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Así como vino Jesús en esta mañana aquí. Y puesto en medio de aquel lugar les dijo, paz a vosotros. Como en esta mañana. Los discípulos entren. Era un tiempo de revolución. Jesús, usted sabe los mensajes que él tenía, el ministerio de Jesús, que todo lo que él hacía, hermano, a los religiosos los conmovía, los inquietaba. Pero Jesús no podía cesar su ministerio, él tenía que continuar. Entonces los discípulos de Jesús, todas las consecuencias le venían para ellos. Entonces los judíos, los que crucificaron a Jesús, los que lo mataron, estaban en un lugar reunidos por miedo de los judíos. Hay personas en esta mañana que atemorizadas se cierran en un lugar y no salen por miedo. ¿Cuántas veces nos sucedió que por miedo a tal reacción, por miedo a tal consecuencia, nos escondemos? Si no, pregúntele a Elías, aquel profeta que trajo uno de los mayores avivamientos sobre su nación, porque el miedo nos atemoriza. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que te sujetan, que te acontecen, igual que las mías. Era un hombre igual, tenía las mismas pasiones. Sin embargo, la diferencia a veces nuestra con el profeta es que él oraba fervientemente. Solo usted sabe si ora fervientemente o no en esta mañana. Paz, en esta mañana hay tormenta en tu casa. Vino uno que te está diciendo paz. Hoy yo quiero decirte que le abra la puerta a aquel que tiene todo el poder para echar el pánico. Amandalaya llama. El que tiene poder para reprender a la depresión en esta mañana. Él viene con mensaje de paz. Él es el príncipe de paz. Déjale entrar en tu casa. Si en tu casa ya no gobierna la paz, si en tu hogar ya no gobierna la alegría, si en tu casa solamente. Apocalipsis capítulo 30. Estoy cerrando. Perdón, capítulo 3, versículo 20. Yo siento al Espíritu de Dios está quebrantando vidas. Sentí su voz en esta mañana que me dijo, hay oraciones que van a ser contestadas. Hay peticiones específicas que me están pidiendo mis siervos para este lugar que van a ser respondidas. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, dice, aquí yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno de los que están adentro oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él va a cenar conmigo. Hay una invitación de Jesús para alguien en esta mañana, que Él está golpeando la puerta, Él quiere entrar. Quizá le cerraste la puerta a Jesús por miedo de lo que podría acontecer, porque sabemos que Él va a cambiar el rumbo de nuestra historia. Porque sabemos que si nosotros tenemos un plan, un proyecto, algo planeado para esta vida, Jesús lo va a cambiar por completo. Él va a utilizar ciertos métodos que humanamente a veces no nos gustan, pero es lo que nos sirve y lo que nos va a hacer de provecho. Aleluya. Yo le invito a que usted se ponga de pie ahí donde estás. Hay jóvenes que están siendo ministrados por la presencia de Dios. La puerta tiene que estar cerrada solamente esta mañana. Dios te bendiga, varón, en esta mañana. Aleluya. El altar está abierto en esta mañana. Jesús está a la puerta y está entrando en esta administración final. Aleluya. Estuvieron lindos los cánticos, todo el culto que honra.